Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un nuevo cuento de la escritora María Teresa Di Dio. Tiene que ver con la violencia de género. Se llama Viajero del pasado. Se detuvo un momento, la tarde se acercaba a su fin. Destellos rojizos se perdían sobre el horizonte. El tiempo, eso, el tiempo, transcurría más rápido de lo que deseaba. Puso los pies sobre los pedales de la bicicleta y partió tan rápido como pudo, con ansias de llegar a su hogar, casi su hogar, porque llevaba 3 largos meses allí. La puerta abierta le llamó la atención. La había dejado sin llave, pero alguien la había abierto y dejado así. Eso la preocupó un poco. Adentro la penumbra cubría los muebles y enseres. Una alta figura se dio vuelta lentamente. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Dio un respingo y sin contestar fue a encender la luz. La fuerza de su carácter no fue suficiente para contestar sin estremecerse. Yo bien, en esta ciudad, trabajando y rehaciendo mi vida nuevamente. ¿Cómo me encontraste? Por tu empleo. Diste esta dirección y tu trabajo no ha variado desde hace mucho tiempo. Ser doctora es una actividad que no vas a eludir a pesar de las circunstancias. Es verdad. Y bruscamente las palabras salieron de su boca. Debo descansar. La noche de guardia ha tenido mucho trajín. El viajero del pasado salió sin decir nada, encaminando sus pasos hacia la noche que ya se encendía de estrellas. Mónica pensó en dormir, pero su mente tenía extrañas figuras que se mezclaban con su ayer. El hombre la había sorprendido y nerviosamente recordaba haber salido de su vida, casi atropelladamente y sin pensar en las consecuencias. Todavía seguía agitando incrédula su cabeza. No había podido desterrar su pesadilla y los golpes recibidos de ese hombre que, según decía, la adoraba. Al rememorar su pasado no pudo evitar la tristeza precedida de momentos de turbulencia y tensión que habían hecho de su vida un calvario. Aquella mañana se sentó en la cama, analizando la forma de eludir para siempre aquel pasado que la había aterrado. En el hospital, al recibir su renuncia, se habían asombrado, y sin dar explicaciones salió de allí rápidamente, con rumbo a la terminal de ómnibus, sin equipajes, para no levantar sospechas. Su viaje sería lo más lejos posible. El viaje la llevó a la frontera del país vecino y de allí, con suerte, hacia otro destino sin definir. Aún estaba allí, contemplando los chorros de agua que caían del alero y danzaban frente a las luces de las farolas, cuando pensó que si seguía en medicina siempre tendría el temor de ser rastreada y perseguida. El tren la arrancó de sus pensamientos. Destino muy lejos. Se adormeció vagamente con los traqueteos y vaivenes del tren, mientras que en cada parada su curiosidad la hacían mirar por la ventanilla. Mónica contempló con mirada distraída cómo descendían los viajeros en las siguientes estaciones. De allí seguramente ella tomaría otra clase de transporte. No había tenido en cuenta el nombre de la ciudad y tuvo oportunidad para ello, pero su destino era la gran urbe. Una vez allí, efectuó las compras de algunas vestimentas. Tenía intención de cruzar la cordillera por carretera hacia otras ciudades y de allí, después de reunir dinero y documentación, a otro país. Caía la tarde cuando despertó. Asomándose a la ventana del hotel, contempló la animación en la calle con vehículos y transeúntes que se movían presurosos. Volvió la mirada al extenso valle, al ancho río y a la majestuosa cordillera con extrañas y misteriosas rocas negras. Entremezclados con las edificaciones más antiguas, aparecían cúpulas y altos edificios que le daban a la gran urbe un aspecto moderno. Se apartó de la ventana. Ahora lo único que necesitaba
Era un trabajo, urgentemente. Ya anochecía y quería hacer copia de los documentos que llevaba consigo, sin dar a entender que se había recibido en medicina. Varios días después, aún seguía buscando y caminando por todas las calles céntricas y lugares donde había pedidos de empleos. En determinado momento de sus caminatas, no muy lejos del hotel donde se alojaba, había un cartel en una agencia de viajes. Sin dudarlo entró, dispuesta a dejar los documentos y requisitos que se le solicitaran. El dueño de la agencia de viajes se presenta. Soy Javier Antonio Montero. Mónica Andrea Fuentes, un gusto, señor. Al momento de entregar los datos y documentación, el señor que la estaba atendiendo pregunta: ¿habla algún idioma? Sí, señor, inglés y francés. Bien, suficiente. Además de su idioma, si está dispuesta a estudiar italiano, está contratada. Mónica salió a la calle con la enorme satisfacción de comenzar a trabajar en algo que le gustaba. El aire estaba cargado de aromas y una suave brisa traía algunos pétalos de los árboles en plena floración en esa primavera. La agencia de viajes tenía un movimiento muy importante. Su vida comenzó a cambiar. 3 empleados, además de ella. Mónica era competente y tenía un punto a favor: dominaba casi 3 idiomas. El sueldo que le habían ofrecido era suficiente para vivir sin hacer muchos gastos. Muy pronto todo daría un gran cambio. Su próximo trabajo era ser acompañante turístico de un tour de 5 días a Francia. Preparar el viaje, buscar artículos y referencias con respecto a los lugares turísticos. A pesar de saber el idioma perfectamente, tenía que preparar y buscar información de los lugares publicitados por la agencia. El trajín la absorbió por completo durante 15 días. Ni tiempo de salir a comprar algunas prendas para llevar ropa bonita a su viaje. Ni bien termine su trabajo, saldría corriendo, pensó Mónica. París, la capital de Francia, con un centro mundial de las artes, cultura, gastronomía y cafés. Su paisaje urbano del siglo XIX estaba entrecruzado por amplios bulevares: el río Sena, la Torre Eiffel y la Catedral de Notre Dame del siglo XII. Con sus prestigiosos monumentos, la ciudad de las luces ofrecía lugares como el barrio de Montmartre, siempre en la agenda de viajeros. Llegar a Francia era el destino soñado por muchas personas, y lo había sido para Mónica hasta ese momento. Estadía en hotel, desayuno con los turistas y salir y aprovechar los días que se presentaban tibios y luminosos. Un nuevo desafío para ella, que siempre había tenido todo resuelto con la alternativa de trabajar en la agencia de viajes. Su vida estaba solucionada, económica y socialmente. Un pasaje a la libertad. Y ganaría dinero con eso. Hasta el momento nunca había tenido tiempo de vivir de un modo adecuado y tomarse unas vacaciones que, a pesar de ir a trabajar, para ella serían como unas lindas vacaciones en un país que la había atrapado y seducido. Ahora era viajera. Excelente relato de María Teresa Didío, que muy inteligente nos deja a los lectores pensar una reflexión. Lamentablemente, no todas estas situaciones terminan bien. En este caso, nuestra protagonista tuvo que escapar y tampoco está bien. Pensemos. Bueno, nos vemos mañana con otro cuento. Un abrazo grandote para todos ustedes.